mañana, 9 minutos en toda la República Argentina. Seguimos acá, esto es Palermo Wuhan, estamos hasta las 10 en el Destape Sin Fin. Y vamos a hablar un poco de todo lo que sucedió esta semana en términos políticos, en términos electorales, en términos de campaña, pero también en términos de la discusión sobre el país en el que queremos vivir. Y esta semana, sin ninguna duda, fue la mejor semana de la campaña de Unión por la Patria, sin ninguna duda, sin ninguna discusión, desde el lunes por la tarde, cuando a partir del anuncio de ganancias se tomó la iniciativa política, iniciativa que no cejó en toda la semana, a pesar del esfuerzo hecho por los otros candidatos para imponerse en ese rubro, y con una serie de medidas que de alguna manera le dieron a Sergio Massa no solamente la iniciativa, sino que lo posicionaron en un lugar muy distinto que el que tenía hasta hace pocos días. Digo más, no solo fue la mejor semana de la campaña de Unión por la Patria, probablemente esta última semana fue la mejor semana de los 4 años del mandato del Frente de Todos, en el sentido de que a través de estas medidas se volvió a darle sentido, valga la redundancia, a aquel contrato electoral, a aquella promesa electoral de 2019, que es un gobierno, un espacio político, una fuerza que tiene como prioridad la recuperación del salario. Sergio Massa encontró el vector de su campaña, la idea fuerza, el punto sobre el cual se apalancará todo lo que haga de acá hasta el día del balotaje, que es mejorar el salario de los argentinos. Idea fuerza que si comparás con la de Patricia Bullrich, que es terminar con el kirchnerismo para siempre, o con la de Javier Milei, que hasta la altura del partido creo que ni él tiene mucha idea de qué es lo que propone, le da claramente un cariz distinto a la campaña, suficiente para ganar una elección con una inflación de más del 120% anual. Bueno, eso solo lo sabremos la noche de la elección, pero al menos por primera vez da la sensación de que hay un para qué. A ver, ¿por qué creo que esta semana fue tan positiva en términos prácticos? Creo que los anuncios que se hicieron, la forma en la que se hizo, la manera en la que se desenvolvió casi todo, piensan que es una semana en la cual prácticamente no hubo tiros en los pies, más allá de alguna declaración de algún dirigente que rápidamente quedó sepultada por el peso de la realidad. Y esto es porque los anuncios, empezando por el de ganancias y siguiendo por el del IVA y todos los que aparejaron, pero esos dos fueron los más importantes, permitieron, en primer lugar, ganar la agenda. Importantísimo, clave, y algo que al peronismo le costó horrores en los últimos años. Y vaya si se la ganó, que claramente la iniciativa sobre los temas del orden del día esta semana lo fue poniendo el peronismo. Por otro lado, es una jugada que pone a la oposición en un lugar sumamente incómodo, porque avanza en un sentido que tiene que ver con lo que venía proponiendo la oposición y los deja en la disyuntiva de darle el ok al oficialismo y de facilitarle al oficialismo un triunfo político, o de terminar oponiéndose a lo mismo que vienen proponiendo desde hace años, como bajar impuestos. Al final parece que lo que les interesa es bajarle impuestos a los ricos. No son los impuestos que son malos. Es que los impuestos que le sacan ganancia a los ricos son malos, en fin. Pero no solo recupera la primacía de la agenda y pone a la oposición en un lugar incómodo, sino que también son medidas que permiten un alivio inmediato al bolsillo, yo diría, de la inmensa mayoría de los argentinos. Entre unas y otras, si sacamos, como decíamos hace un rato, a los autónomos y sacamos a el 0,1%,
en realidad el 0,8% para ser literales y no metafóricos, que son los CEOs, los gerentes y los más altos cargos. Todo el resto de los argentinos recibieron una buena noticia esta semana y es una buena noticia que va a impactar en el bolsillo ya, el lunes, la semana que viene o el mes que viene, antes de las elecciones. Pero además, son medidas que proyectan futuro. Son medidas que se despegan de la experiencia de Alberto Fernández y llevan la impronta de Sergio Massa, porque una de las dificultades más importantes que tenía este candidato era cómo convencer a la gente de que los próximos 4 años no iban a ser parecidos a los últimos 4, que claramente resultaron poco satisfactorios para la enorme mayoría del país. Y Massa está mostrando claramente un rumbo distinto con estas medidas. Está diciendo que durante su gobierno una de las prioridades va a ser la recuperación del salario. Exactamente lo que se le pidió todo este tiempo a Alberto Fernández. Y de nuevo, y lo hace, fíjense, de una forma muy inteligente. Por un lado, con el decreto que permite la inmediatez del alivio. Y por otro lado, mandando una ley al Congreso que permite confrontar con la oposición y proyectar futuro. Es decir, esto no es una medida electoralista, esto no es por 2 meses o 3 meses, esto, si yo soy presidente, va a seguir siendo así. Y de esa forma proyecta diferencias con el pasado, se distingue de este gobierno. Y por último, y no es para nada menor, a partir de estas medidas, es decir, a partir de adoptar esta idea fuerza de la recuperación del salario como sentido político de su propuesta, como mínimo común denominador de su propuesta, le vuelve a dar un sentido al peronismo. Es decir, se gane o se pierda la elección, y por supuesto que no da lo mismo ganar o perder, pero se gane o se pierda, estas medidas le dan un hilo al cual agarrarse a los peronistas para seguir siendo peronistas, para seguir manteniendo la unidad, para seguir entendiendo que el fracaso relativo, pero fracaso al fin, de estos últimos 4 años, no son una condena sobre todo el modelo, sobre todo la identidad peronista, para evitar, al fin y al cabo, que si se pierden estas elecciones le pase al peronismo lo que le pasó al radicalismo después de la experiencia traumática del gobierno de la Rúa. Es decir, una atomización que los aleja del poder no por 4 años, sino quizás por 1 década, 2 décadas o más. Todo eso, la última semana. Y no voy a decir con relativamente poco, porque la verdad es que no fue poco. La verdad es que son medidas costosas fiscalmente, políticamente, pero que muestran que se puede avanzar, que la inmovilidad no es algo a lo que estamos condenados, sino que en todo caso fue un defecto político de un momento particular. Y es importante haber recuperado ese sentido, no solamente para ganar las elecciones, que es lo más importante, es la medida más progresiva es ganar las elecciones en este momento. Porque del otro lado, y esto es algo que venimos hablando hace mucho, pero que en los últimos días volvió a tomar notoriedad pública, lo que hay no es otro proyecto de país, sino que es un proyecto de despaís. O es un proyecto que tiene sus terminales, o tiene algunas terminales, en intereses foráneos. También tiene terminales locales y las venimos conociendo. Los milicos, la iglesia, el establishment financiero, Macri. Pero esta semana hubo 2 noticias que no pueden pasar desapercibidas, más allá de que los medios argentinos no les dieron, a una de ellas no le dieron suficiente cobertura y a la otra la cubrieron de manera torpe, diría yo.
La primera tiene que ver con la denuncia que hizo la diputada Alexandria Ocasio-Cortez, la diputada por el distrito de Nueva York, en Estados Unidos, replicando algo que había salido en junio en ProPublica, que es una publicación de investigación en Estados Unidos, que lo habíamos levantado acá en el Destape, escribió una muy buena nota Ariel Jalado, que da cuenta de que en el año 2008 hubo un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Samuel Alito, el nombre es hasta casi gracioso, ¿no? Alito, que se tomó un avión privado pagado por el magnate y dueño de fondos buitre Paul Singer. Se alojó en un resort de lujo, en una zona retirada, con lagos y con montañas, acompañado por este empresario, y tuvieron unas excursiones de pesca, entre otros placeres mundanos. Una historia muy similar a la que conocimos acá alrededor del lago Escondido. En el caso de ellos no fue en el lago Escondido, fue en Alaska. Pero lo curioso, o no tan curioso a esta altura del partido, es que tiempo más tarde, unos años más tarde, el juez Alito formó parte del fallo de la Corte Suprema que le dio la derecha a los fondos buitre en el reclamo contra Argentina en el año 2014. Aquella famosa negociación, aquel famoso juicio cuando Axel Kicillof era ministro de Economía. Sentencia que luego pagó con creces el gobierno de Mauricio Macri. Pagó incluso más de lo que decía el juez que había que pagar. Y que ahora queda claro, estaba absolutamente viciada de nulidad por el vínculo irregular entre el demandante, Paul Singer, buitre, y el juez que tomó la decisión, o uno de los jueces que tomó la decisión, Samuel Alito, de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Lo que es increíble es que sea una diputada yanqui la que tenga que venir a denunciar esto y a quejarse por esto, mientras en la Argentina un partido político levanta la voz, pero no mucho más que eso. Y el resto de los partidos políticos se pone del lado de los buitres. Es decir, yo mucho no sé de derecho y a lo mejor lo que estoy diciendo es una burrada, pero de política un poquito a esta altura del partido, después de muchos años, entiendo. Y yo creo que la Argentina debería estar preparando una presentación ante la justicia de Estados Unidos que no solamente busque la nulidad de aquel fallo, insisto, a lo mejor estoy diciendo una burrada, a lo mejor la jurisprudencia o la ley de Estados Unidos no lo permite, pero no solamente buscaría la nulidad de aquel fallo, sino que haría un juicio para que los fondos buitre y el Estado de Estados Unidos le devuelvan toda esa plata a la Argentina con sus intereses y con los punitivos y con todos los costos de todo lo que le significó a la Argentina todo esto. Porque los fondos buitre no solamente invitan a pescar a los jueces para que fallen a favor de ellos en la Corte de Estados Unidos, sino que también, y esto es algo que está probado, intervinieron en la elección en Argentina, intervienen en elecciones en varios países para facilitar el acceso al poder a los gobiernos que después van y les pagan todo taca-taca, en vez de los gobiernos que dicen, no, señores, nosotros no les pagamos. Acá lo hicieron. Lo hizo Sheldon Adelson, otro jefe de fondos buitre, financiando la investigación del finado fiscal Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner, financiando publicaciones en medios internacionales que sirven para que después acá los agarren los periodistas cipayos y digan, miren qué mal que nos ven en el mundo por culpa de este gobierno peronista. Ponen plata en las campañas y vaya a saber uno qué otras cosas hacen. Algunas las sabemos.
Es decir, hay un mecanismo muy aceitado y que involucra fondos buitre, jueces en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, políticos como Ted Cruz, el senador que pide que investiguen a Cristina, pero también jueces y políticos en la Argentina y periodistas en la Argentina que se ponen del lado de los buitres. ¿Y quiénes son los buitres? Los que operan para sacarnos plata. Cuando decimos que se le ganó el juicio al Estado argentino por YPF y hay que pagar 16.000 millones de dólares, esos son 16.000 millones de dólares que si se confirma el facho y se ejecuta la sentencia, nos sacan a nosotros, a mí, a vos, a todos nosotros, para dárselos a unos hijos de puta que nunca invirtieron un centavo en la Argentina, que fueron y compraron un juicio por monedas para avanzar en ese juicio y después cobrarlo taca-taca. Y no es una conspiración, es un modus operandi. No es una teoría conspirativa, es un modus operandi que está comprobado, que se repite en muchísimos países y que en Argentina nos vienen cagando desde hace muchísimo tiempo. Insisto, con la ayuda inestimable y diría yo imprescindible de la quinta columna local. De la quinta columna local que hoy está representada tanto por la candidatura de Patricia Bullrich como la candidatura de Javier Milei, que aunque se rodee de nacionalistas, es un entregador más y que ya dijo abiertamente que su plan para dolarizar incluye pedirle plata prestada ¿a quiénes? A los fondos buitre. A los fondos buitre. Es decir, imagínense qué les debe estar prometiendo a cambio. Porque si el negocio de los buitres es comprar un juicio por 2 monedas y cobrarlo por 16.000 millones de dólares, si lo que van a poner es ellos 60.000 millones de dólares, que es la cifra de la que se está hablando, imagínense el retorno en el que deben estar pensando. No se mide con plata eso, no se mide con plata. Son otras cosas en todo caso las que buscan. Y esto me lleva a otro circuito, a otro modus operandi, con terminales en el exterior y que en este momento pone los ojos sobre la Argentina como lo ponen los fondos buitre. Que tiene que ver, y también es un tema que ya hemos hablado y hemos discutido acá largamente, varias veces con Dácil también, con esta internacional neofascista, internacional de ultraderecha, internacional populista de derecha o como quieran decirle, este espacio político no solamente comparte ideas y principios, sino también que trabaja de manera mancomunada en lo operativo y en lo financiero. Este lugar donde se ubican desde Donald Trump hasta Santiago Abascal de Vox, pasando por Jair Bolsonaro, por Víctor Orbán, y que ahora tiene como nuevo niño mimado a Javier Milei, que lo vimos esta semana recibiendo en la Argentina a Carlson Tucker. Lo hablamos el fin de pasado, una persona que fue expulsada de la Fox por ser demasiado racista y por mentir demasiado. Se imaginan, ¿no? Es como que te echan del estape por ser demasiado cuca. Y este Tucker Carlson, que entrevistó a Trump, a Orbán, a Abascal, a Bolsonaro, vino acá invitado por el armador mediático y de redes de Javier Milei, un hombre llamado Cerimedo, que también hizo el mismo trabajo para Bolsonaro. Es uno de los responsables de que Bolsonaro haya ganado. También fue uno de los que estuvo
difundiendo noticias falsas sobre el conteo en las elecciones en Brasil, que fueron las que dieron pie al golpe de Estado del 8 de enero. Ahora en un rato Dácil va a hablar un poco más del tema. Y armaron esta entrevista, lo pasearon un poco por la ciudad de Buenos Aires, cambió $100 y le dieron billetes de 100 pesos. O nos están cagando a nosotros o lo cagaron a él, pero eso es... Digo, es para el público de afuera. Todo el mundo sabe acá que la cosa no funciona así. Y toda la entrevista que dio fue para el público de afuera. Porque habló de los tópicos, habló de China, de la guerra cultural contra el feminismo, habló de todos los tópicos que le importan a los gringos. Porque ese es el público al que está seduciendo ahora Javier Milei. Y salieron, después de que subió la entrevista, a decir que fue la entrevista más vista de la historia de la humanidad. Es más, armaron un ranking donde creo que estaba octava Nixon Frost y primero Milei Carlson. Una cosa de locos. Y si hay alguien que está tomando de la que vende ahí, mis condolencias, porque está muy venenosa. Dos cositas sobre esto, y voy redondeando. Para empezar, no podés comparar las views en una plataforma como Twitter con gente que prende el televisor para ver algo. Porque cada view que cuenta Twitter, que ellos dicen 370 millones de views, es cuando vos vas scrolleando por tu TL y pasa el video. No hace falta que te detengas a ver. Todo eso cuenta como que lo viste. Y es más, si una misma persona se pone en el video y empieza a apretar F5 un rato, cada F5 cuenta como una vista. Una granja de trolls puede fácilmente, si quiere, truchar ese resultado. De hecho, fue muy impresionante porque tuvo 350 millones de vistas en las primeras, creo que 24 horas, y después se clavó ahí. Avanzó muy, muy, muy lento, lo cual da cuenta de que no fue orgánico ese crecimiento, porque si no hubiera seguido. Pero además, porque el algoritmo que elige qué te muestra y qué no en Twitter, no lo conocemos, no sabemos cómo funciona. Y bien puede haber sido manipulado para que le apareciera a todo el mundo, haciéndolos audiencia involuntaria de este video. ¿Y quién maneja el algoritmo de Twitter? El dueño de Twitter. Elon Musk. Elon Musk. Que además ya ha demostrado que está muy al tanto de quién es Milei, que está muy atento a lo que hace Milei, con algún retweet, con algún comentario. ¿Y por qué puede llegar a estar interesado Elon Musk en Javier Milei? Bueno, no sé si se acuerdan ustedes que hace unos años, después del golpe en Bolivia, Elon Musk, que en ese entonces todavía no era el dueño de Twitter, solamente lo usaba, tuvo un intercambio con otro usuario. Elon Musk primero publicó un tweet quejándose de un anuncio del gobierno de Estados Unidos sobre un programa de distribución de recursos. Era en plena pandemia, julio del 20. Y un usuario le contesta diciendo, no, lo que está mal no es eso, lo que está mal es el que el gobierno de Estados Unidos banque un golpe de Estado, como el que hicieron contra Evo Morales en Bolivia, para obtener el litio que necesitas para las baterías de tus autos. Porque Elon Musk, además de ser el dueño de Twitter, es el dueño de Tesla, una de las principales fábricas mundiales de autos eléctricos que necesitan el litio para sus baterías. En los medios occidentales van a decir la principal, pero no, la principal queda en China, es la segunda. Pero lo cierto es que Elon Musk contestó a ese tweet diciendo, vamos a dar todos los golpes que querramos dar. Y jodete, deal with it, manejate, arreglate. Elon Musk, el hombre que le dio la plataforma para que Javier Milei tenga la entrevista más vista de la historia de la humanidad, está atrás del litio de Argentina. Está atrás del litio de Argentina. Y los fondos buitre que le están ofreciendo a Milei, si es verdad, si no es todo parte de un camelo, 60.000 millones de dólares para que dolarice, están atrás del litio, y del gas, y del petróleo, y del Atlántico Sur, y de la hidrovía.
Ese es el verdadero trasfondo de la cuestión. Por eso Javier Milei es el nuevo niño mimado de la derecha internacional. Por eso los fondos buitre ponen otra vez sus ojos en el país. Y no se equivoquen. Van a hacer lo que tengan que hacer para que gane Milei. Van a poner la plata que tengan que poner, van a operar lo que tengan que operar. Y así como en el 2015 lo hicieron para que gane Macri, lo van a volver a hacer para que gane Milei. Entonces está claro, ¿no? Corramos a Patricia Bullrich de la ecuación. Está totalmente afuera, se corrió sola, ya está. Parece el personaje de Critic. Es basura, son kirchneristas, ya está, Patricia. Ya no importan los kirchneristas, cambió el escenario, cambió la política. Ahora lo que hay en discusión es un modelo nacional y un partido que nos está diciendo y haciendo que el eje de la discusión sea el salario de los argentinos, y del otro lado un loco que agita una motosierra sin cadena, que es la metáfora perfecta, ¿eh? Hace un montón de ruido pero no corta un carajo. Es fantástico, nos lo regaló, más allá de que parece Leatherface, el de la película de Masacre en Texas, que viene a entregar nuestros recursos naturales a los fondos buitre. Nada más y nada menos que eso. Un país unido por la radio.